Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos empezando un nuevo programa de este bonito podcast que hemos venido a llamar Modernismos. Estamos ya en la última semana del mes de agosto de 2022, pero la semana pasada me parece que hemos retrocedido hasta la Edad Media. Buenos días, Mari, ¿cómo estás? Hola Tony, muy bien, gracias. Ya vamos a ver de quemar brujas. Eh, Hemos visto cómo han quemado brujas y vamos a seguir hablando del tema justamente, ¿no? Sí, sí, vamos a ver cómo se ha incinerado gente, bueno, Ujú. por todo lado, ¿no? Por un lado, la que decía ser la comunidad más pacífica y más chill de la escena del rock, que es la comunidad del reggae, por un lado. Y por el otro, los papás y el magisterio en general y la opinión pública y los canales de Y la TV sociedad. en particular. Tremenda semana la que hemos tenido la anterior semana. Totalmente. Y bueno, es, no sé, me ha hecho mucho recuerdo al capítulo de Los Simpson, cuando dice que en cultura están retrasados y están quemando al profesor Skinner, que dice, les aseguro que el mundo gira alrededor del sol, quémelo. Algo así ha parecido, ¿no? En versión redes. Y sabes que he estado, bueno, el tema, a ver, para Ujú, contextualizar, estamos hablando de ujú, un trabajo práctico que una profesora en la comunidad de mineros en Santa Cruz hizo a sus alumnos. La verdad, el contexto me parece que no es el que todos dicen. Obviamente se ha ujú, sacado de contexto y se ha sacado solamente han puesto el titular más sensacionalista posible, ujú, con el tema de que la profesora pedía que sus estudiantes, sus alumnos lleven semen a ujú, a la clase de biología para ujú, analizar y para mostrar cómo es los espermatozoides eh, bajo el, eh, microscopio. microscopio, exacto. Ujú, Y bueno, ya ahí fue el tremendo barullo, la querían sacar del magisterio a la pobre profesora mm, y todos de un lado y del otro empezaron a hablar y a opinar sobre el tema. Y yo me había acordado sí. de una anécdota tuya que habías puesto en Twitter con uno de tus alumnitos. Ajá. ¿Cuál de todos? La del alumno que estaba muy estresado y que al llegar a su casa iba a darse una pajita. Ah, sí. Y es eso, o sea, es ese, igual esa doble moral, ¿no ve? Porque, claro, cuando conviene nos escandalizamos, pero más allá, no es que no exista, o sea, que no se lo nombre no quiere decir que no exista, ¿no? Y eso te cuento igual a propósito de mis queridos alumnis, que esta semana justo estábamos hablando sobre el caso, ¿no? Porque estamos viendo periodismo y justamente cómo ha sido este abordaje de esta noticia. Y cada que yo decía semen, por ejemplo, una alumni se tapaba los oídos. Y pensemos en que ya son adultos, ¿no? Y esa vergüenza, digamos, de decirlo. Entonces me decían, le dicen, y no hay alguna manera como, como de decirlo en otros términos, digamos, ¿no? En vez de, no sé, como decir, en vez de decir pene, dicen miembro, digamos, ¿no? Y yo, es que es un eufemismo, o sea, le estamos quitando la parte biológica al hecho si le tratamos de decir de otra manera, o sea, sorry, pero ese es el nombre, digamos, ¿no? Porque nos tiene que avergonzar. Y eso ha sido también un poco del revuelo, ¿no? O sea, solo ver escrita la palabra en el medio es lo que tú dices, que ha generado un revuelo, pero general, o sea, no importó nada, ni se comunicó mucho más. Además que considero que pocos han entrado a leer la noticia como tal, ¿no? Se han quedado con el titular sensacionalista. Y te cuento además
que replicaron la noticia en medios extranjeros, por ejemplo de Ecuador, que yo sigo, replicaron la noticia como profesora en Bolivia pide semen a sus estudiantes. O sea, sin para qué, cómo, cuándo, que solo ha sido la denuncia de un padre de familia, que el resto sí le apoyaba, nada, ¿no? Se caen esas desinformaciones además de todo. Claro, o sea, utilizan el titular como la fuente sin, bueno, de hecho, ni siquiera ha existido un análisis, un seguimiento al tema. La verdad es que yo sigo mucho noticias, bueno, trato de seguir cada vez menos noticias de Argentina, que son los reyes del sensacionalismo. Ahí, desde el medio más grande hasta el medio más chico, una nota la pueden extender en 7 días, una nota pequeña. Sí. Y nuestros medios que copian todo de los medios argentinos, deberían copiar también eso, porque a ver, podían haber alimentado un noticiero de 1 hora con el tema, pero abordándolo desde todo punto de vista. Hablando con psicólogos, hablando con doctores médicos, hasta biólogos, ¿no? O sea, hasta profesores de biología mismo. Claro, y evidentemente, o sea, el pedido de la profesora no ha sido un pedido muy normal, no ha sido un trabajo práctico muy normal. Yo decía, el mejor trabajo práctico de la historia, qué fácil ganarse puntos haciendo eso. Pero bueno, también tendrían que haber abordado y haber consultado, incluso con jóvenes, con sí. personas de esa misma edad o tal vez un poco mayores, cuál ha sido las condiciones, bajo qué condiciones y cómo es que han aprendido, uno, el tema de sexo, y dos, cómo es que se llegaron a masturbar por primera vez, porque la verdad es que aunque no lo quieran asumir y aunque no quieran reconocer, la masturbación en los varones es mucho más normal de lo que la gente, la sociedad piensa. De hecho, hay personas que lo hacen una vez por día e incluso hay urólogos que recomiendan masturbarse para prevenir el cáncer de próstata. De hecho, una forma de masturbación, o más bien no de masturbación, sino de eyaculación, son los sueños mojados, sueños muy normales que a los 13 años a todos los varones nos pasan y que terminan en la eyaculación. Obviamente hubo una erección y se eyaculó, pero nadie habla es una cuestión biológica. Exacto. Sí, Y nadie habla del tema. Doble moral, ¿no? Es esa doble moral, o sea que sí, o sea, lo que dices, ¿no? ¿Cómo aprenden? La mayoría, tú me podrás decir, tú podrás comentar con más detalle, obviamente, pero la mayoría aprende a partir de páginas porno, por ejemplo, ¿no? Y por eso no es casual que sea el mayor consumo, o sea, lo que más se consume en medios digitales, ¿no? Y eso no es que sea una educación sexual ni nada. Entonces ese es el doble moralismo y esa naturalidad también que deberíamos tener, creo yo. Obviamente una cosa es la privacidad, qué sé yo, ¿no? El espacio íntimo de cada quien, pero otra cosa es que se eduque y se hable al respecto, que no se lo satanice solo porque no le gusta la palabra, por ejemplo, ¿no? O las Helen Alegrías que pide que piensen por favor en los niños y ya, cariño, ya no es un niño. Seguro que muchos de esos niños, entre comillas, que son de 17 años, además, no eran tan guaguas, ya deben tener más experiencia que sus papás, incluso en todos los términos sexuales, ¿no? Entonces es esa doble moralidad también que hay. Además que se le hizo un seguimiento, pero muy pequeño a la noticia, o sea,
se dijo como, ay, sí, la malvada de la docente se le ha suspendido y hay un grupo de padres de familia que está protestando, que está apoyando a la profesora y incluso el papá que hizo la denuncia, porque además que yo creo que no fue la manera del docente, del papá hacer la denuncia, o sea, primero anda a hablar pues no sé, con la misma profesora o con el director si quieres, y luego la denuncia pública, o sea, todo bien, digamos, está en su derecho, pero creo que igual el que se escandalizó más fue ese padre de familia que incluso retiró la denuncia porque no era su intención, o sea, ¿en qué ha acabado todo eso? En que la linchen mediáticamente a la profesora. ¿Y ya? Sí, sí, y sin profundizar, porque realmente el tema es un tema para profundizar. A ver, como me Totalmente. decías, los hombres, por lo general, no digo que todos, pero una gran mayoría, me incluyo, la primera vez que nos hemos masturbado ha sido por impulso, porque tus amigos te dicen, hacelo, que es así, que es asá, y te lo dicen a veces de muy mala manera, o sea, no, obviamente son changos de la misma edad, que saben poco o nada también del tema, y bueno, lo haces y a veces le agarras hasta el gusto, y lo haces muchas veces, estás en la edad también, por eso le dicen, ¿no? En la edad de la puñetera. Estás en la edad de tratar de calmar todas las hormonas que están reventando en tu cuerpo y lo haces desde esa forma. Ahora, el sexo como tal, como acto sexual, lastimosamente tampoco es que viene una educación desde los padres o desde el colegio. Los padres tienen demasiada vergüenza y en un país tan mojigato como el nuestro, los padres no saben cómo van a abordar, de hecho no quieren abordar el tema. Mi papá no quería, nunca abordó el tema conmigo, y en realidad para un hombre creo que el tema tiene que ser abordado, tiene que ser explicado a partir de otro hombre, el padre. Obviamente para una mujer, incluso el momento, el comienzo de la regla es el momento en que te van contando, te van explicando, pero también a grandes rasgos, tampoco es que te explican cómo es el acto sexual como tal, o sea, nadie lo hace, y lastimosamente hombres, mujeres, aprendemos sobre el acto sexual como tal a partir de películas porno, como tú lo decías, y eso es tan estúpido como querer aprender a manejar auto viendo Rápidos y Furiosos. No. Exacto, o sea, además que cómo es la enseñanza, educación sexual normalmente en las casas, si llega guagua te mato, más o menos, ¿no? O sea, no te dicen cómo evitarlo, solo te amenazan más o menos, ¿no? Y eso es bastante común y hasta había memes así en chiste de que toda la educación sexual que tuvieron en su casa fue eso. Llegas con guagua y te mato, nada más. Mira, sobre lo que dices, yo recuerdo un monólogo, una parte de un monólogo que habíamos hecho para una obra en la universidad que decía que te cuenten sobre sexo, que te hablen sobre sexo con el ejemplo del polen y el pistilo en la florcita, que se fecundan, pero dicho de una manera tan tímida y tan vergonzosa que uno terminaba por pensar que hacer el amor era algo sucio y que todas las margaritas eran unas putas. Y me parece que es eso. O sea, la gente, se lo muestra como algo demasiado sucio, y es más, al ser algo sucio y algo prohibido, buscan también lo más prohibido, ¿no? Que es las películas porno, y que son irreales. O sea, a ver, los tamaños son obviamente que muestran en las películas pornos, me refiero al tamaño del pene y el mismo cuerpo de las mujeres que aparecen ahí, son irreales, son fantasiosos, las poses que hacen, las cosas que hacen, son realmente cosas que se tienen que trabajar, o son profesionales en esto,
y tampoco es que lo hacen de un tirón, o sea, no es una escena que se hace en una sola toma. Una escena la pueden grabar en 2, 3 días. Y es más, incluso en las páginas porno hay una categoría que son los fails de las películas y es todo el daño que se hacen, el dolor mientras que eh, están grabando, están filmando esas películas. O sea, lo mínimo que puedes encontrar es que existe una fractura penial, fractura de pene, eh, y es porque obviamente la forma las cosas que están haciendo ahí, la forma en que están grabando, son extremas, Ujú. no son algo natural y algo No es normal. Pero lastimosamente los chicos inician así, y por eso tal vez es que es tan común que obviamente la primera vez para los jóvenes, chicos, niñas, chicas, es traumático y es lo peor que les ha pasado en la vida, porque el hombre quiere hacer lo mismo que ve en la película y la chica no está preparada, o sea, el cuerpo todavía no está preparado para hacer algunas cosas que hacen en las películas porno, y es eso, o sea, no hay un profesor que te diga, bueno, a ver, con cariñito y así se tiene que hacer, esto tienen que hacer, porque incluso algunas cosas que de alguien que ya digamos que tiene una vida ya activa. más activa, eh, ya sabes cuidar a tu pareja, pero en los chicos no pasa, y lo menos que puede llegar a pasar es el embarazo. Claro, igual, o sea, saliendo ya no tan gráfico extremo, ya, pero incluso hablando con mis amigos, ¿no? He trabajado, hace años trabajaba con puros chicos, entonces me contaban, ¿no? Todo esto, pero la frustración que ellos tenían, digamos, al ver todas esas pelis, es que en la peli la mina está dispuesta, así, dos, tres, ¿no ve? O sea, sin mucho tanteo si quieres, ¿no? Porque, bueno, es ficción y sabemos que es ficción, pero eso es lo que te muestra. Pero a la hora de la hora, cuando un chango, así que no, que igual no tiene mucha experiencia y demás, y quiere replicar lo que ocurre en la película, claro, la mina, si te da bola, bueno, es fácil como ellas, digamos, ¿no? Como en la película. Y por eso hay este estigma también contra las mujeres, no sé, sexualmente activas, digamos, ¿no? Y también hay esa frustración por el lado de las mujeres y por eso han creado esa categoría, ¿no? Así de porno para mujeres, digamos, que la gran diferencia es que hay besitos más o menos, ¿no? Como es que a las mujeres lo que les gusta es el cariño, entonces pongamos tres cositas de cariño y ya está, ¿no? O sea, quitando toda la parte, no sé, del erotismo incluso, ¿no? O sea, solo una cuestión de satisfacción alrededor del pene y ya está, ¿no? Que tiene igual relación, como te digo, no tan gráfica como lo que nos estás contando, pero igual entran esos, eh, ¿cómo te digo? Esos temas, ¿no? Que están alrededor de la educación sexual, pues, de que no sea solo para procrear, ¿no? Sino todo lo que hay por detrás, que es una falacia decir que no existe. Claro, y bueno, también ahí es la concepción y la idea de la iglesia, ¿no? Que solamente cuando Sí. estés casado y después de casarte y tienes que llegar virgen al matrimonio, que cada vez es menos practicado y que, bueno, igual en Bolivia también es que tampoco hay que santificar, pero ya es ridículo como tienen tanto miedo, tanta vergüenza las mujeres de exponer que puedan llegar a tener una vida sexualmente activa. Y creo que me pasa, lo veo mucho más en las bolivianas, que obviamente en otras sociedades y en otros países son mucho más abiertos,
Pero mira, hasta en Tinder, que prácticamente, o sea, hello, esa es una aplicación para buscar sexo o relaciones casuales, pero pone, ¿no? No busco sexo, que no me creas, me tienes que respetar, busco a alguien que me respete y que no ande buscando sexo. Y bueno, prácticamente es como un estigma definitivo que pensar que ciertas prácticas o ser de cierta forma te está definiendo como persona o moralmente te define, pero al final, bueno, la verdad es que somos una sociedad, bueno, una raza sexual que la verdad muchas cosas giran en torno al sexo, pero la verdad es que tenemos que asumir eso y también saber educar sobre eso para que también no se piense que todo es tan fácil o todo es tan extremo como lo ves en Ajá. una película. En realidad, una persona adulta que te hable y te explique qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer en una relación sexual, es lo que se necesita. Ahora, estás explicando, no estás incitando a que lo hagan, porque... Y es el punto de quiebre, ¿no? Con las Helen Alegrías. Me acuerdo, te cuento que el anteaño pasado, si no me equivoco, con unas amigas con Peripatetics hicimos un taller sobre la precaución que hay que tener en redes sociales cuando se esté compartiendo contenido, eh, pues no necesariamente porno, pero sí íntimo, ¿no? Y había un señor que estaba ahí en la charla, indignadísimo que digamos que las adolescentes comparten fotos, packs, como dicen, ¿no? O sea, fotos íntimas. Dicen, no, es que ustedes están incentivando. No estamos incentivando, es la realidad. O sea, que quieras negarlo no quiere decir que va a dejar de existir, ¿no? Y va por lo mismo. Y es, bueno, como te decía, esta doble moral también, porque me ha pasado igual que si hablas abiertamente, por ejemplo, de experiencias sexuales y demás, ya muchos hombres, digamos, piensan que, como es abierta o habla de temas sexuales, entonces ella solo quiere eso, entonces voy a buscar solo eso, digamos, ¿no? Y pasa también, y es, creo, como te digo, que se ve en varios niveles, digamos, ¿no? No solo la mojigatería de las mujeres, que es verdad, totalmente, sino que cómo lo asumen también muchas veces los hombres, ¿no? Que porque hablas, está bien, entonces tú quieres eso, ¿no? Así, y me ha pasado, por eso te cuento, ¿no? Amigos que así en plan charla, después como hablas así de temas de manera más abierta, digamos, ya creen que estás, pues no sé, ofreciendo servicios sin decirlo, digamos. Entonces, igual es una cuestión que va más allá, ¿no? Un tema social que a veces trasciende, Sí, yo pues creo muchos que elementos. Mm, como no estás acostumbrado a que una mujer hable de eso, a la ah, primera que habla ya piensas que, no, la tienda está abierta, puedo ir a comprar. sí, y es ¿quieres? ¿No ve? O sea, no sé, como que se abre otra categoría, digamos, en su cabeza, ¿no ve? Como dices. Mm, No, sí, pues definitivamente, pero bueno, eso es ya parte de la tratar de sociedad. cambiar como sociedad, porque, bueno, estas cosas pequeñas hacen que se trascienda en más. Lo Exacto. menos que puede pasar es, como te digo, un embarazo. Y eso, un embarazo es para toda la vida y es extremo. Pero hay cosas mucho más pesadas, mucho más fuertes que pueden ocurrir. Incluso como dices, o sea, si una mujer o una chica está curiosa y pregunta y quiere averiguar con sus amigos de la misma edad, o sea que es el peor error también que podrían cometer, eh, ya hace o da el impulso a esos amigos a que quiere y tal vez Sí. cuando dice que no, incluso puede provocar que esos amigos se frustren y repercutir Sí. en una violación. Y
Y eso también pasa, o sea, tampoco es que Claro, podemos ocultar. claro, y debería ser normal más bien el poder compartir y el aprender del otro semejante, porque también pasa que, bueno, ya no hablo con alguien de mi edad, hablo con alguien mayor y se creen o se toman la misma licencia, ¿no? Y eso ya, pues te digo, desde la voz de la experiencia, si quieres. Entonces, ¿en quién confiamos para poder hablar de estos temas? Es totalmente un tema demasiado amplio, demasiado, como te digo, para estudiarlo de muchas áreas, como decías, y hubiese sido la oportunidad perfecta para desmitificar también muchos elementos, escándalo que para mí es innecesario que se ha creado, ¿no? O sea, incluso mis alumnos, como te digo, me decían así, Listen, no va a creer esta noticia, así, ¿no? Es como, ¿qué tiene de malo? Así, ¿no? Y así hablando igual con otras colegas que son profesoras en colegios, ya se ha hecho, o sea, no es la primera vez que se pide porque biológicamente también es importante estudiar. ¿Y cómo vas a conseguir si no es diciéndoles a los chicos que tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay otra manera si quieres. Entonces va más allá, ¿no? Es más el escándalo y la publicidad que le han dado y que lamentablemente ha sido a partir de los medios de comunicación, ¿no? O sea, digo lamentablemente porque se supone que debería haber un manejo mucho más responsable, pero cae justamente en el morbo, ¿no? En la desinformación. Que en realidad ellos deberían haber, más bien, sido los abanderados y como te digo, hubieran alimentado su noticiero unos 2-3 días tratando de explicar, o sea, mostrar, decir cuál sería la alternativa, no satanizar, sino dar la alternativa. Y ahora, el colegio está para educar y la educación sexual es una parte quizás mucho más importante que incluso física, que física, la verdad, es una materia que a muy poca gente le sirve, pero te obligan a tomarla, pero educación sexual le sirve a todos, absolutamente a todos. Y muchos colegios obligan a tomar religión, pero no se habla para nada de educación sexual que trasciende, que es algo físico, o sea, fisiológico. Exacto. Y bueno, la oportunidad creo que estaba incluso en el magisterio para que digan, bueno, sí necesitamos entonces que nos doten de otros materiales porque con lo que tenemos no podemos enseñar nada sobre educación sexual. Y hasta eso te juro que hubiera sido razón para otro quilombo mediático, porque ya pasó. En Argentina te comento que igual un barrio o un sector de Buenos Aires para sus colegios ha introducido bueno, dentro de la materia de educación sexual quería introducir el tema de uso de profilácticos y anticonceptivos. Y para eso han hecho una licitación para comprar, se podría decir, penes para enseñar a poner el profiláctico. Y tenían que comprar, en realidad, y me parece que hicieron hacer con madera una especie de falos. Tampoco es que tenían todas las características ni nada, no era biológicamente exacto, pero era como un palo grueso para que te enseñen a poner el preservativo. Y les hicieron el quilombo de la vida, que había un negociado, que corruptos, que en eso están gastando la plata. Y ya la verdad es que uno piensa, no, te sentirías te sentirías con las manos atadas porque ya no se puede hacer nada y lastimosamente, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo más
¿de qué otra forma puedes explicar o puedes enseñarles? Incluso la masturbación, más allá de masturbación, es el autorreconocimiento del cuerpo en los Sí, hombres y en las mujeres, y solo así vas a saber cuáles son tus límites, qué puedes hacer y qué no, porque, exacto. porque si no, ¿cómo? Y aparte es tu cuerpo, no estás, te estás reconociendo tú mismo, no es que estás siendo víctima de una violación ni nada, y que te acusen como por provocar o por incentivar eso como degenerado que estás mandando por mal camino a la juventud. No sé, o sea, en ese Mm, caso deberían castrar a todos los hombres y y eso, quitarle los senos a todas las mujeres, porque si no son unos degenerados de nacimiento. sí. A menos que sea para tener hijos en santo matrimonio, ya así, ¿no? Todo está Que, mal. sí, que para variar, o sea, también la iglesia y la religión es otro lugar de hipocresía y de malas personas, un hueco de malas personas y de hipócritas. Y bueno, ya cambiando de tema y hablando de hipocresía, uy, Hipócritas. se encendió esta mierda, como decía el meme del venezolano. Ujú, Eh, el tema de Matamba. ¿Te sabes el ujú. contexto de lo que pasó y la funación total a Matamba? Sí, te cuento lo que sé y tú pues lo que se llama lo amplías. Claro, Pero había este festival aquí en La Paz en el que tenía que haber varios artistas, iban a estar los pericos, o sea, la movida reggae más actual, vamos a decir, donde habían varias bandas. Y de los cuales uno de ellos era Matamba, quien llegó súper, hiper tarde a la prueba de sonido, lo que hizo que todo se retrase y que a ciertas bandas que no son, o sea, no es que haya nacido ayer, pero igual indistintamente de eso, les dijeron, o una productora que no era con la que habían hecho el trato, digamos, les dijo que ya no iban a tocar y no tocaron. O sea, les dijeron que ya no había tiempo para que ellos toquen porque Matamba tenía que tocar y con eso se iba a terminar el show porque ya era muy tarde, digamos, ¿no? Entonces ya no tocaron y fue la frustración porque tenían otro convenio, ¿no? Con otra de las productoras, pero fue esta segunda productora, digamos, la que eh, tomó las determinaciones de quién tocaba y quién no tocaba, ¿no? Y se dio es- no es privilegio, pero esta prioridad eso a Matamba. sí, en realidad la productora que hizo el contrato con Pericos y Godwana era la productora Sí. de Matamba. O sea, Matamba como empresario de espectáculos hizo el concierto en Santa Cruz y en La Paz. Ya. Y bueno, Matamba era telonero. O sea, déjenme de Ujú. joder, Matamba no era el concierto era de Godwana y de Pericos. Matamba era uno más de los teloneros. Y él Ujú. llegó, como dices tú, tarde y usó el tiempo en el que los otros grupos tenían que tocar para hacer su prueba de sonido. Faltando al respeto a los grupos y faltando al respeto por segunda vez al público. Yo te digo por segunda vez porque ya me pasó a mí. De hecho, yo Ujú. ya no fui, me gusta mucho los Pericos, me parece que es una máquina de hacer hits Sí. similar a Los Auténticos Decadentes. Y aparte Ujú. me gusta también la música reggae. Pero en el primer concierto que fue de Los Pericos en Bolivia, bueno, no el primero, pero uno de los más recientes que fue el 2012, yo fui Sí. una vez más. O sea, Matamba se publicitaba como que el concierto era Los Pericos y Matamba, pero no, o Mm. sea, era el concierto de Pericos, nadie lo quería a Matamba. La verdad es que
el fandom o el Matamba Army debe ser de su familia y unos cuantos conocidos más, pero no es no es como el Grillo Villegas. Y eso que el Grillo Villegas me parece que tampoco es uno de los músicos más nefastos de Bolivia, pero tiene Un una crew séquito, de ya, un séquito. seguidores. Sí, tiene una crew Sí. de seguidores, mientras que Matamba no. Y Matamba Mm. obviamente usa a los grupos internacionales para hacerse conocer él, meterse él más en medio del concierto. Y bueno, yo fui al concierto de Los Pericos, me parece que era igual en agosto o septiembre, ese concierto en el 2012. Y para empezar, comenzó tarde. Matamba como telonero empezó a tocar a las 9 de la noche y le metió un Mm. concierto de hora y media de canciones que nadie conocía. Al comienzo sí, la gente como que estaba prendida con el reggae, pero a Ujú. medida que él seguía avanzando, ya la gente le gritaba hora y pedía que se Mm. vaya. Y él solamente se fue cuando comenzó a llover. Y comenzó a llover jodido, fuerte. Mm. Y recién en ese momento él se fue. Él terminó su concierto y se fue. Nos tuvieron 45 minutos esperando en medio de la lluvia. Y ahí por eso te digo, es una falta de respeto al público. Totalmente. Nos tuvieron esperando 45 minutos en medio de la lluvia en el teatro al aire libre. Y obviamente los Pericos estaban esperando a que amaine un poco la lluvia porque realmente era peligroso también para ellos y para sus equipos. Pero Claro. no paraba de llover y así es que cuando más o menos ha cesado un poco, seguía lloviendo pero ya no con tanta intensidad. Salieron, empezaron a tocar con tal mala suerte que en el segundo tema hubo un Ujú. corte por el agua de todo el sonido y Uy. los Pericos tuvieron que tocar con la mitad de el volumen de sonido que tenía Matamba en su concierto. Y a Matamba le ha valido 3 kilómetros de verga. Eh, El empresario, ¿no? O sea, el sí, responsable. y lo peor de todo es que al final del concierto, cuando ya hicieron el bis, o sea, ya se habían despedido y habían vuelto para tocar el último tema, Sí. volvió también Matamba y se puso a cantar con los Pericos. Y ahí Ah, sí la gente ha silbado. En el momento en que empezaba a cantar Matamba, se lo silbó jodidamente. Así es que esto no es la primera vez que hace eso él, no es la primera vez que usa eh, a los artistas que él contrata y el concierto que él monta para autopromocionarse y tratar de meterte por las orejas su música a la fuerza. Y me parece que es de muy mal gusto. Y bueno, como te digo, no existe una Kiss Army o una Matamba Army en Bolivia. mm, No es el músico más popular. Y los únicos, incluso a mí me tocó a entrar en una polémica y hablar con conocimiento de causa con su hermana porque era la única que le defendía. No había un séquito de seguidores que lo defendía. Es más, ha sido muy mal visto y le sacaron ya también todos los trapitos al aire, ¿no? El tema de su denuncia y eso también es esa parte de la hipocresía que demuestra él, ¿no? Su denuncia al Brass Sargent cuando no le dejaron entrar sí. y es que, bueno, el tipo es así. El tipo usa todo lo que tiene para tratar de darse autobombo y por lo general le sale Mm. mal. Eh, y ya le pasó. Mira, hay una página que se llama rock.com.ar, que es una especie de Wikipedia, donde Ya. artistas de la escena de rock argentino pueden poner sus discografías,
pueden poner sus biografías y él metió su biografía. O sea, dicen que ha nacido en Argentina, pero ha nacido en Argentina. Su papá es boliviano. Bueno, su papá creo es argentino, su mamá es peruana y él ha vivido toda su vida en Bolivia. Y de hecho aquí se hace ver como rock boliviano. Se metió Claro. como rock argentino a la plataforma de rock.com.ar, pero lo banearon, ahora ya no está. Estuvo durante unos cuantos meses y ya no está. ¿Por qué? Porque él usa eso. Igual cuando está en Perú, él dice que es peruano, llama a la cultura peruana y usa todo para tratar de hacerse famoso, y la verdad es que poco más si es famoso, es casi tan, es famoso por las mismas razones por las que es famoso Alejandro Delius, por el odio generalizado. Mm, Y bueno, es lamentable, ¿no? Porque a él también se lo ha funado esta semana, esta hipocresía, si quieres, y habrá que ver, bueno, no habrá que ver, no creo que en un próximo concierto alguien vaya a, no sé, pues a aguantarle o a seguirle, ¿no? En todo caso, tal vez la invitación para otros empresarios que traigan a buenas bandas y que no caigan en esa misma, en esta doble moral, ¿no? La Sí, vergüenza. bueno, igual por la plata baila el mono, ¿no? O sea, él mete su plata e invierte para darse autopromoción o meterse a la gente, meter su música a la gente a la fuerza. Que está Mm, mal, la verdad, la funación total de la escena, como te decía, la escena más chill del rock nacional ha sido la que más se ha empezado a sacar los ojos y ha demostrado que sí. en muchos casos está bien hermana, ¿no? O sea, Mm, los grupos que han sido cancelados de parte de Matamba sí, han recibido apoyo de todos los demás grupos, ¿no? sí. Eh, bueno, la verdad es que así estamos, ¿no? Es parte del lamento boliviano y la envidia entre bolivianos, ¿no? Nadie quiere ayudar a otros, creo ya. Ahora solamente creo que son los cumbieros los que son eh, solidarios entre sí, ya ni el rock. Sí, Y bueno, siempre fue así. sí, ya. Como dices, por la plata vale el mono, por el momento, por el contexto igual, cuando conviene son amiguis, cuando no conviene, pues no. Y a ver cuánto nos dura, pues la memoria, ¿no? Y sí, Que ve- toca esperar. Y bueno, como te decía, es por eso también que en Bolivia no hay conciertos de rock masivos. Hubiera sido lindo. Mira, me parece que Daddy Yankee, Ujú, pocos, poco más, poco menos, debe estar cobrando más o menos lo mismo que está cobrando por concierto Coldplay. Pero a Bolivia va a llegar Daddy Yankee y no Coldplay. Y claro. es por eso, Y, porque y hay estamos desunidos. mm, y hay pucha, toda la cantidad de memes y campañas que han empezado a sacar en tono de burla y en tono es broma, pero si quieres no es broma, más o menos, para ir al concierto de Daddy Yankee, o sea, ese es impresionante, ¿no? Es igual un tema interesante que volvemos a la misma lógica, ¿no? De lo que sí viene, pero que no somos mercado, pero para eso sí somos mercado, y así sí podemos estar gastando más de 2.000 bolivianos, 2.800 creo que es el super mega VIP, para ir a un concierto de Daddy Yankee, porque despedida. Pero como te digo, es que la escena reggaetonera, la escena más bailable y cumbianchera de Bolivia es mucho más fuerte que cualquier escena de cualquier otro ritmo. No Sí. llega a Coldplay porque realmente, mira, hasta uno de los más eh, respetados influencers en música, que es el Pato Peters, que antes era director de la Stereo 97,
habla mal de Sí, Coldplay. O sea, ¿cómo quieres que el rock, aunque sea Coldplay, aunque sea YouTube, aunque sea, claro, no comercial. sé, Molotov, sea comercial o no, hay que apoyar? De hecho, me acuerdo que en un concierto bueno, en los festivales en Argentina y en Ujú, Brasil, si bien están o sea, el plato fuerte, por ejemplo, en Brasil era Paul McCartney. Paul ujú, McCartney, o sea, es un rock mucho más melódico, pero sí, había gente con poleras de Pantera, de mm, AC/DC, de Iron Maiden, eh, cantando y disfrutando la música de Paul McCartney de la misma forma que alguien menos extremo, menos metalero. Y en Argentina lo claro. mismo, o sea, la gente que le gusta la renga también escucha a Fito Páez y también escucha a Charly García. Eh, Como que están más unidos en ese sentido, pero si aquí vas y le dices Mm. a alguien que frecuenta la Rockerón que vaya al concierto de Coldplay, te va a escupir en la cara. Y Uf, son así de extremistas para variar. sí, y es lo mismo, o sea, lo que me da risa, la verdad, en lo que de lo que estamos comentando, es que dicen, ¿no? Que qué barbaridad, que cómo puede ser reggaetón, si eso no es música, es cualquier cosa, pero sí, sí funciona. O sea, sí, sí hay gente que está matándose por ir, por ejemplo, ¿no? Gente que le ha criticado, estoy segura, ya no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que gente que le ha criticado muchísimo a Daddy Yankee va a estar ahí en primera fila hasta por nostalgia, ¿no? Y bueno, y en otros casos no podemos ver eso ni, no sé, o tenemos que ir a otros países para poder disfrutar de de otro tipo de conciertos, digamos, ¿no? Otro tipo de consumo, si quieres. Otros ritmos, sí, definitivamente. Y la verdad es que así estamos. No, yo creo que no hay por qué quejarse de parte de la escena rockera, porque la escena rockera ha demostrado una vez más que está muy desunida, que vive de egos de los mismos músicos, o sea, son los más ególatras. Todos, todos, o sea, sobre todo, algunos más que otros, el Grillo Villegas, el mismo Alejandro Delius, que hablan por demás y hacen Sí. ver mal a su misma escena, a su mismo tipo de música, y al final para Mm, ver un buen concierto de rock, sea cualquier tipo de rock posible, o sea, desde Metallica hasta Coldplay, hasta rock argentino, tienes que ir a otro país para disfrutarlo. No vas a verlo en Bolivia porque acá no hay mercado, porque el mercado de rock está más desunido que cualquier otro mercado. Los cumbieros definitivamente. te escuchan todos sin prejuicios, o sea, si va a Sí. tocar la cumbia villera argentina, la escuchan, si toca Los Ángeles Azules mexicanos, también lo escuchan, lo bailan, lo disfrutan y pagan, o sea, lo peor de todo es que pagan por ver ese tipo de conciertos. Claro, y es lo que decía que me da mucha risa, los metaleros sobre todo, que se ofenden si les dices que ellos escuchan rock, digamos, no, si no, no es rock, es metal. Y te dice, pero esto es metal, no, eso no es metal, eso es exactamente, no sé qué, así, mil especificidades, si quieres, que hace que justamente lo único que haga es sentirse tan exclusivos que claro, no funciona, ¿no? Varias bandas no llegan o no se disfrutan justamente por eso. Creo que hasta en el metal como tal hay más apertura, al menos lo que he visto en los conciertos, si bien no son así masivos, pero hasta en ese punto llegan bandas así de Noruega, ¿no ves? Y Super X para nosotros, pero que jalan nomás. Pero sí, concuerdo contigo con la movida rockera. No, sí, así una anécdota. Yo hace tiempo, hace ya varios años, cuando todavía compraba CDs, me Ujú. fui acá al quinto centenario a comprarme o a buscar si tenían un CD de La Renga o Almafuerte, que es metal argentino.
Y voy y Ya. pregunto, ¿no? Buenas, ¿tienes la renga o alma fuerte? Y el rockerito me mira así de pies a cabeza y me dice, no, acá no tenemos nada comercial. Y yo lo miro y le digo, mira, alma fuerte y la renga es tan poco comercial que ni vos lo tienes. Y, Sí, tal y ese cual. desprestigio, o sea, ese de Y ver desde arriba a la gente, es sí, complicado. Y bueno, ¿qué sí, vamos a hacer? actividad. Pero bueno, al menos Hablando de nos dan temas para... subestimar a la gente, sí son temas muy sabrosos. Y hablando de subestimar a la gente, te comento que, bueno, ya lo habíamos comentado la semana pasada y para terminar el programa, eh, se ha estrenado House of Dragons, que es la precuela de Games of Thrones. Y mira, algo que yo he visto, bueno, ya la revolución en las redes alrededor de esta serie ha sido pues casi inmediata. Y a mí me molesta mucho, me está molestando bastante que los influencers, los creadores de contenido en YouTube subestiman tanto a la gente. Y bueno, este es solo un ejemplo, son mucho peores con otras películas que tienen que decirte final explicado, lo que no entendiste de la serie. Nosotros te explicamos, o sea, nosotros somos los capos y tú eres un estúpido que no sabe ni qué ha visto, así es que te lo tenemos que explicar. Pucha, me está molestando tanto esa actitud de todos los influencers, porque lo peor de todo es que se están subiendo todos al barco, ¿no? O sea, los Marvelitas, los DCitas, los de cine, los que comentan series, los que comentan cine, todos en el mismo barco. ¿Qué te parece a vos? Sí, totalmente. O sea, tú sabes, hoy ya lo he ido comentando, ¿no? Yo no soy tanto de ver series, pero sí de ver reviews. Y es eso, o sea, en muchos casos no hacen un review de más o menos esto es, ¿no? Contándote, o no sé, a mí lo que me gusta es que se hagan la burla, digamos, ¿no? Por eso veo el review y no la serie. Pero sí concuerdo totalmente con esto en que te tratan de... no sé, hasta un clickbait, ¿no? De colocar, no tienes que pensar, yo pienso por vos, digamos. Es algo que me ha hecho recuerdo, no sé si te conté lo de mi sobrinito que tiene 8 años, pero que me dice que, me dice, Mari, ¿sabes qué? Los juegos de ahora, de los videojuegos, ¿no? Nos creen estúpidos, porque son muy fáciles. En cambio, los juegos de antes eran difíciles, te hacían pensar. Y claro, reitero, tiene 8 años y yo le digo así como, ¿y cuáles son pues los juegos de antes? O sea, ¿cuáles son los difíciles? Pero ¿de dónde ha sacado esa idea, no? Porque evidentemente no es que haya jugado así, entre comillas, juegos de antes, sino de estos reviews, de estos que no solo te cuentan de qué trata el juego, por ejemplo, sino que te dicen cómo resolverlo, cómo hacerlo, a dónde ir, cómo hacer. En cambio antes, por ejemplo, estoy traspolando esto, ¿no? A los videojuegos, pero si no podías pasar un Mario, por ejemplo, un nivel de Mario, era hasta pasar, hasta que intentes, ¿no? Hasta que la logres, o preguntando o viendo en otras fuentes. Pero en cambio ahora en YouTube ya te explican paso a paso qué tienes que hacer, cómo tienes que hacer y qué no hacer, más o menos, ¿no? Y creo que va por una situación similar a lo de las series. O sea, tienes que volver a ver la serie para entenderlo, digamos, o releer algo. No es necesario, ves el video, escuchas o entiendes el enfoque que te da y listo, la lectura, digamos, que tiene ese youtuber y ya está. Esa es la parte, sí, de subestimar al público, pero también de evitar que piensen, ¿no? Y al final te dan una opinión sesgada. Te dicen lo que ellos piensan de un producto. Me pasó, por ejemplo, y con ese review he dejado de seguirla y no quiero escucharla
si fuera posible, a Gaby Mesa de Fuera de Foco. No, no me acuerdo cuál es su canal. Es Gaby Mesa, es una mexicana que hizo una review de la película Madre. No sé si la has visto. Es con Jennifer. Es de Darren Aronofsky, la última película de Darren Aronofsky. ¿Es de terror? Con Jennifer Lawrence, más o menos de terror. Creo. Bueno. La tengo, pero creo que no lo he visto. Que lo más heavy es, o sea, trata de una pareja que está esperando a un hijo y bueno, la chica empieza, la esposa empieza a sentirse rara, su embarazo es muy acelerado, o sea, empieza a entrar en labor de parto muy rápido, todo dentro de la misma película, hasta que tiene a su hijo y viene mucha gente sin que nadie sepa de dónde aparece para llevarse a su hijo y prácticamente se lo comen. Yo lo había entendido en el momento de ver la película. Lo había entendido como que es una alegoría a que la chica era la madre tierra, no, perdón, la Virgen María, el niño al que se comen era Jesús, y bueno, la gente que se lleva a su niño, que lo comes, somos nosotros, la humanidad. Y bueno, ella ya lanza, yo que sí entendí, esto es la madre tierra y este es el fruto, y empieza a explicártelo con tal arrogancia con la que me pareció chocante. Gaby Mesa de Fuera de Foco, en realidad es ella y era arrogante. Otro tipo que hace que te explica las películas de mala forma es Mr. X de BFX, que también es mexicano. Y de la misma forma empieza a decir: esta es una estupidez, este es idiota. Y bueno, ellos en teoría han estudiado cine, pero no han hecho nunca cine, como para hablar con tal, descalificar con tal, como si ellos realmente fueran mucho más que los productores o los directores de esos productos. Y subestimando también, bueno, subestimando al creador, al director o productor de la película o serie, y subestimando sobre todo a la gente, que poco más y ellos tienen que pensártelo y te tienen que decir si está bien o mal hecho un producto. Me resulta chocante. Y lastimosamente estamos metidos en eso, y todos ahora se están colgando del tren de esta serie. Y yo creo y tengo miedo que pase lo mismo que con Games of Thrones, porque, a ver, para mí, yo lo he visto como te había contado, yo he visto Games of Thrones después de que se pasó todo el hype, y lo he visto completo y de corrido, veía 1 o 2 capítulos por día. Así es que, viendo de esa forma, la verdad es que me parece que la serie ha tenido un final digno. No ha sido el mejor final, pero ha sido un final correcto, porque han pasado las cosas que deberían pasar de acuerdo a todo el camino del héroe que han seguido cada uno de los personajes. De hecho, que haya muerto Daenerys era obvio, o sea, una chica que ha soportado que su hermano la venda a cambio de un ejército, que la hayan querido prostituir, que le traicionaron, ha soportado un montón de cosas. En el momento en que tiene poder y está viendo que está ganando, enloquece, como mucha gente, hombres y mujeres, puede llegar
a caer. De hecho, para dar ejemplos en la vida real, sobra, ¿no? Gente que enloquece cuando tiene un poco de poder. Eh, Luego estaba el tema de Jon Snow, que todos querían que él sea el rey, pero Jon Snow también, si lo ves, si lo analizas, estaba roto. Él nunca iba a poder ser rey porque igual ha perdido muchas cosas y a él lo han criado para que realmente sea un desterrado, para que no sea gobernante. Lo han criado como un bastardo para desterrarlo, para que vaya con los guardianes de la noche. Si lo ves y si lo analizas, es un final correcto, pero todos han bastardeado ese final, sobre todo los creadores de contenido y los influencers, porque no se han cumplido sus teorías. Y eso es lo peor, porque te lanzan, antes de que comience una serie, te lanzan todas las teorías, te dicen qué es lo que tiene que pasar, o sea, no te dicen lo que puede pasar o lo que quisieran que pase, te dicen lo que tiene que pasar. Y cuando no pasa, empiezan a funar el proyecto y empiezan a desprestigiarlo, porque ellos han quedado como payasos al pretender o al explicar algo que no estaba dentro de su control. Al final, el control creativo está en gente, en gringos en Hollywood, no en los youtubers caídos del catre. Claro, latinos, además. Además que hay una cuestión económica por detrás, digamos, ¿no? Que va a trascender a cualquier youtuber. Pero, ¿sabes qué? A partir de lo que estás comentando, se me viene a la mente esta falta de lectura crítica, si quieres, ¿no? Igual, volviendo al ejemplo de mi sobri, que dice, ¿no? Que estos juegos ya no son buenos y de dónde sacar esa información. Por ejemplo, si hay un libro que lo lees, pero no lo terminas de entender a priori, no lo vas a volver a leer, vas a buscar algún análisis que se haya hecho en internet o es lo común que va a pasar o no entendemos a un autor, incluso no hablando de teoría, por ejemplo, vamos a buscar qué se ha hablado de ese autor, pero en un video, o sea, en una opinión, que al fin y al cabo es eso, el video, ¿no? Los blogs y demás, similar a lo que estamos haciendo acá, pero no se hace una relectura, digamos, o volver a ver el episodio, como te decía hace un rato, para tener tu propio criterio y después ver los reviews, por ejemplo, para analizar si coincides, no coincides, si te da otro punto de vista, si tal vez ha notado la otra persona algo que tú no habías notado, que ese es el valor, si quieres, histórico que tienen los clubes de lectura, ¿no? Esa otra mirada que también es bienvenida, pero que no puede estar sin tu primera lectura, si quieres, o sea, tu primer análisis, ¿no? Porque si no, obviamente va a estar no contaminado, pero sí, pero ya predispuesto también, ¿no? Predispuesta a tu mirada y tu lectura. A lo que piensan otros y no lo que tú puedas sacar como propio. De Claro, hecho, sí. así Y pensado. hablando de libros, a mí me pasó con un libro de Fito Páez que lo leí yo y he prestado a incontable cantidad de gente que nadie lo ha querido leer siquiera. Han empezado a leerlo y no continuaron porque tenía excesiva carga sexual. Y una vez más, la mojigatería. Y Claro. porque decían que no les interesaba más porque era autobiográfico. Yo les decía, no es autobiográfico. Pero sí, está hablando de él mismo. Parece que está hablando del mismo, pero no. Y bueno, si bien yo tengo una opinión muy crítica, me parece que no es un buen libro, no está bien llevado por dos temas puntuales que seguramente nadie lo va a entender porque hay que leer el libro para saber de qué estaría yo hablando. Eh, o sea, la idea es que la gente termine de consumir un producto para generar una opinión, no abandonarlo a la mitad. O menos, o solo desde el título. Lo mismo que pasa con las noticias, dicho sea de paso, ¿no? O
sea, crees que sabes la información solo por el título y por lo que te han comentado, ¿no? Volviendo al ejemplo de mis alumnis, por ejemplo, me dicen, ¿no? Ya, tal noticia, ya, ¿cuál es tu fuente? TikTok. ¿Pero de dónde has sacado la información? O sea, ¿puedes hacer noticias a través de TikTok? Claro que sí, pero ¿es una opinión? ¿Es una información? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es la fuente de la que se está partiendo, ¿no? Y muchas veces se cae en esa línea que a veces parece más delgada de lo que es. La bajada de línea de algunas personas. Es una bajada de línea, ¿no? O sea, te quieren Sí, hacer pensar lo mismo que piensan ellos y a veces también eso genera la grieta, ¿no? Y genera el odio. Porque otra cosa que también he estado viendo mucho es esto de los periodistas partidarios que están ya metiéndose a las redes, YouTube, Twitter, que son periodistas estronguistas o periodistas bolivaristas pagados por el presidente del equipo, por el dueño del equipo, que pucha, te mandan cada noticia y a veces ni siquiera pues ya al ser partidarios y al ser pagados por unos y obviamente ellos mismos lo reconocen y lo dicen, yo soy bolivarista si es que estoy dando la óptica del Bolívar, yo soy stronguista, estoy dando la óptica del Stronger, te dan unas noticias que ya son muy sesgadas, eh, es noticia, pues. es, ni siquiera es noticia, porque es opinión, es lo que ellos opinan. Así, Exacto. el arbitraje está mal. ¿Por qué? Porque sí, porque lo dice Chico da Costa, el jugador de Bolívar. O cómo está llevando la empresa Bolívar está mal. ¿Por qué? Porque así lo dice el presidente del Stronger. Y bueno, al Mm, final no hay un análisis, ni siquiera hay una profundización del tema o de la noticia como tal. Y obviamente, ¿qué vas a mm. esperar que la gente o los periodistas profundicen, sobre todo los periodistas deportivos profundicen, cuando si vas a una cobertura periodística en un entrenamiento de Stronger y Bolívar, los canales de TV ya ni siquiera les dotan de un camarógrafo y de una cámara profesional. Los No, periodistas deportivos en Bolivia están cubriendo a los equipos con su celular. sí, pues. Y eso en todas las áreas del periodismo, ¿no? Es la tendencia ahora. Pero bueno, va a haber tanto entonces de estos que también se llaman influencers, que no es casual el término, ¿no? O sea, que te quieren influenciar, pero también qué estamos consumiendo, ¿no? Otra vez ahí va la lógica de que no va a haber un producto si no hay alguien que lo consuma. Exacto, y la verdad es que hay algunos productos mucho más fáciles de consumir, Exacto. y está bien siempre y cuando no generen tanta polémica y no hagan tanto daño, como por Sí, ejemplo, em, como por ejemplo contenido sobre comida, que más allá de hacer daño satisfacen, y guiño guiño, un poco de spam, auto spam. Te cuento que me está yendo bastante bien con mi canal. La verdad es que súper. es nomás que la comida atrae mucho a la gente. Y bueno, yo creo que la próxima semana a ver qué tipo de contenidos son los más populares, ¿no? A nivel mundial, a nivel nacional. Y lo que me decías de los true crimes. Sí, vamos a charlar un poquito también porque toda esta crítica, que también tenemos que hacer una autocrítica de qué consumimos y qué nos gustaría consumir igual, vamos a analizarlo también, así que voy a hacer un mea culpa de mis gustos culposos que entran en el saco de un montón de personas, sobre todo mujeres, como tú me comentabas anteriormente, pero ya no hacemos más spoiler, es solo un guiño para que nos escuchen la siguiente semana. Sí, la siguiente semana contenidos locos que consumimos en Bolivia y en el mundo. Por esta semana creo que hemos terminado. Muchas gracias, Mari.
por acompañarme una semana más. No se olviden darle el like al video, no se olviden suscribirse, poner la campanita para que les haga recuerdo cuando subimos un video nuevo. Y bueno, nada, nos estaríamos viendo o escuchando la siguiente semana. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Let's see it.